voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Hermanos, amigos de la voz de los obispos, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrega del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, hoy acompañada del Reverendo Padre José Joaquín Domínguez, secretario general adjunto de esta institución. Padre, omito lo de reverendo y solo le digo Padre Joaquín. Ya usted ya directamente. Se sabe el libreto, sí, y yo creo que lo hace a propósito. Apota, dicen por ahí. Bueno, digamos que para molestar. Ay. No tanto así, padre. Está bien. Para hacer el ambiente. Dejémoslo así. Padre, ¿usted tenía mucho que no estaba por acá? ¿O era yo la que...? No se sabe, Michelle. ¿Quién era? No, porque acuérdese que el secretario general es el primer responsable y la unidad de prensa, de comunicación de aquí. Y yo vengo de vez en cuando a taponear. ¿A qué? Taponear. No, padre, no diga eso. Locura decimos eso, cuando falta uno, Sí, uno va no, y ayuda. Pero no, eso es como un poco despectivo. No, eso Usted sabe que eso aquí, es familiar. Aquí se le aprecia mucho y además siempre sus aportes son muy valiosos. Y a propósito, padre, usted sabe que ya estamos celebrando, iniciando este mes de octubre, mes del Rosario, mes de las misiones, y pudiéramos llamarle como que casi el mes del sínodo, de la sinodalidad. De hecho, yo diría que es el sínodo sobre la sinodalidad, misión y comunión en la iglesia. A mí no me gusta solo el sínodo de la sinodalidad. Ya, ok. Porque sería como que la Biblia sería como muy... Ok, redundante pareciera, ¿verdad? Porque el nombre... Sí, el primero es sinodalidad, pero después está comunión, misión, y hay tantas cosas en la iglesia más allá de la sinodalidad. Bueno, pues también es importante. Pues precisamente el Padre Joaquín nos va a edificar sobre ese tema y el término de por sí, sínodo de la sinodalidad, y ya él decía, de la comunión, misión, etc. Y además también estaremos celebrando que la Comisión Nacional de Adultos Mayores de la Conferencia del Episcopado Dominicano, conjuntamente con el Hospicio San Vicente de Paúl, sede en Santiago de los Caballeros, fue reconocida por el Poder Ejecutivo y CONAPE. Bueno, hacen un trabajo muy importante por los adultos mayores, se les llama ahora, antes era anciano. Anciano. Hogar de ancianos. Usted todavía no transita, está lejos o está más o menos... No, estoy a mitad de camino. Me faltan como 40 más para llegar ya. ¡Ay, perdón! Bueno. 40 más. Sí, porque ya los adultos mayores son como después de los 80. No, después de los 80. No, ok, 100 y pico si le entramos lápiz a eso. Pero estaremos hablando sobre eso. El diácono H. estará conversando, quien es el secretario ejecutivo de esta Comisión Nacional, entre otros temas más que siempre se suman cuando estamos conversando con el Padre Joaquín. Reverendo, recuerde a nuestros amigos televidentes y radioyentes que pueden estar conectados con nosotros durante toda la semana. Bueno, claro, a través de todas las redes sociales. Ahora ya no se llama X, es que se llama X, la que antes era Twitter. Sí, pero vamos a utilizar los nombres tradicionales. Bueno, que después la gente no la conoce. X, anteriormente Twitter. Meta. Bueno, Esa es otra, ¿no? No llego para allá. Okay. Pero pueden seguirnos a través de las redes sociales, las tradicionales, Instagram, Twitter, Facebook, a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Bueno, mis amigos, estaremos conversando con todos ustedes, agradeciendo siempre la sintonía a través de la red de emisoras católicas UDECA y la red de canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Vamos a la pausa. Cuando retornemos estaremos conversando con el Padre Joaquín Domínguez de la sinodalidad y de otros temas más. Ya regresamos. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de octubre: honestidad en la conciencia de misión. Vayan por el mundo y proclamen el Evangelio. Marcos 16:15. Como acción en la familia, recomendamos el rezo del Rosario y visitar otra familia evangelizando con su testimonio.
pueblo. Home, 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 home. Tu voz. Gracias por continuar con nosotros en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Padre Joaquín Domínguez, sínodo de la sinodalidad, de la comunión, de la misión Y de la participación en la vida de la iglesia. La palabra obligada, sínodo. Sínodo. El sínodo es un término que en la Iglesia Católica Latina es nuevo. ¿Por qué? En lo que es ahora un sínodo. Porque en el pasado existían los concilios y los sínodos. Los sínodos eran reuniones de obispos de una determinada zona geográfica para tratar temas de la vida de la iglesia de ese grupito. Y existía el concilio, que era una asamblea global de los obispos del mundo en torno al Papa de entonces. Y se resolvían temas de la Iglesia universal. Estos sínodos en la Iglesia Católica crearon incluso legislaciones, disciplina, pero era algo muy local. En la Iglesia Católica Latina, este instrumento, pero ahora de consulta para el Papa, para temas que él quería debatir o que la Iglesia reflexionara, este sínodo moderno, como el que se está celebrando ahora, se instituyó en septiembre de 1965 y se debe al Papa Pablo VI, que es el sínodo pensado a partir del 65, una asamblea de obispos de todo el mundo, una representación, no son todos, y el Papa pone el tema sobre el cual quiere que los obispos reflexionen para ayudarlo a hacerse una idea sobre algún tema. Sin embargo, padre, una novedad, usted ha dicho de los obispos. Sí. Sin embargo, ahora vemos la participación muy activa de laicos Sí. durante los sínodos. Esto es debido a un cambio de normativa que hizo el Papa Francisco en septiembre, cosa de la vida, 15 de septiembre del 65 nace el sínodo moderno, 18 de septiembre de 2018, se puede aprender como un palé, 18 del 18, el Papa Francisco promulgó un nuevo documento que reglamenta y reorganiza el sínodo. Y en este documento, que se llama Episcopalis Communio, la comunión episcopal, permite que al sínodo sean invitados no solamente los obispos, porque es un sínodo de obispos, pueden ser invitados también expertos, laicos y participar, incluso con derecho, esta es la gran novedad, con derecho a votar. Voz y voto. Atención, que esto es peligroso porque la gente cuando se habla de voto piensa en democracia. ¿Qué hace el sínodo? Ajá. El sínodo trata un tema, pero el Papa elige el tema. Okay. Por ejemplo, los últimos sínodos, por poner en el 2008, la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. 2012, la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. 2015, la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo actual. 2018, el famoso sínodo de los jóvenes y del discernimiento vocacional. Por eso yo le decía ahorita que eso es sínodo de la sinodalidad, eso es recortar lo que el Papa quiere que se piense y que se estudie y que se discuta. Al Papa no le interesa un sínodo para venir a hablar de la sinodalidad solo. Le interesa que esa sinodalidad, si debe caminar junto o caminar como usted quiera, debe llevarnos a la comunión en la iglesia, a la misión en la iglesia y a la participación en la iglesia. Si nos quedamos con el sínodo de la sinodalidad para venir a discutir y a votar, se vuelve un parlamento. Vuelve a lo del voto. Sí. El sínodo hace un ejercicio de discutir estos temas, las propuestas que salen, las ideas que salen y se decide de todo lo que se ha discutido cuáles temas presentarle al Papa. Eso es lo que se vota. Pero no es para que el Papa cambie, modifique, simplemente dice, mira, esto fue lo que más se habló. Y estos son los temas que vamos a presentarle. Estamos de acuerdo que estos fueron los temas que más salieron, estos son los temas que más se tocaron y esto es lo que pensamos. Pero ¿quiénes votan? ¿Los laicos también? Primero los tienen? obispos, en este caso el Papa Francisco ha permitido que los laicos puedan participar. Es la ¿Hombres y primera vez. mujeres? Laicos son laicos.
Hago el énfasis, hombres y mujeres, porque a propósito, en estas últimas semanas, meses, el tema de hombres y mujeres, especialmente el tema de la participación de la mujer en algunos ministerios eclesiásticos, ha estado en debate. Laicos son todos, fieles cristianos son todos. Entonces, yo soy un poquito en contra de ese lenguaje que es redundante. Ya, las y los. Inútil. Ya. Bueno, Inútil. depende, padre, en el contexto y el tema. Laicos son en la iglesia todos. Todos somos todos. Entonces, hay... Pero no todos cumplimos la misma misión y tenemos las mismas responsabilidades. Gracias a Dios que usted lo está diciendo, porque el sínodo es un sínodo de los obispos. Y en esta ocasión el Papa ha permitido que los laicos participen en el sínodo, no solamente para que vayan a oír, para que vayan a expresarse, también son iglesia. El peligro es que se crea que el sínodo es una especie de parlamento en el que se va a votar sobre la fe. Entonces ahí es las votaciones que se realizan no es para tomar decisiones de cambios en el magisterio de la iglesia, sino para tratar temas de reflexión. Lo que pasa es que en el sínodo se habla de todo lo que tenga que ver con la sinodalidad, la comunión, la misión y la participación. O sea, las propuestas que el sínodo trabaja, porque son muchísimos temas, hay que decidir qué se queda por el camino y con qué nos quedamos. Sí. Entonces, en ese proceso es que los miembros del sínodo votan las propuestas, pero son, oiga, como lo dije, propuestas. No obstante, porque esta es una gran novedad del documento del Papa Francisco del 18, un Papa pudiera, porque es suprema autoridad de la Iglesia, pudiera dotar al sínodo de potestad legislativa, o sea, de darle la posibilidad de establecer normativas con lo que ellos decidan, pero esa normativa no puede nunca ni violar el derecho divino, ni ir contra el depósito de la fe, ni con la doctrina de la Iglesia, que es doctrina revelada. Es peligroso esto que estoy diciendo porque en el lenguaje periodístico, en el lenguaje que la gente maneja muy superficial, ya están haciendo una votación, entonces es democracia. Para decidir lo que se va a hacer. Hay cosas que no se someten. Y ahora somos democráticos, y antes no. A mí me gusta decir, hay ejercicios democráticos, pero la iglesia no es democrática, es jerárquica. ¿Eso es bueno o malo? No es buena ni mala, fue lo que Cristo fundó como iglesia. Ni buena ni mala. Lo digo porque para esta generación siempre nos habla pues, que la democracia es lo que permite el desarrollo de los pueblos, de las instituciones. Atención, así. La democracia en la sociedad actual es reciente. La democracia que conocemos hoy, se puede decir que serán que 3, 4 siglos. El sistema democrático, la humanidad no tiene solamente 3 siglos. Antes habían otros sistemas de gobierno que nos llevaron hasta donde nos llevaron. La democracia se ha popularizado, hasta ahora es eficaz, tiene sus falencias, tiene sus debilidades, pero la iglesia no se fundó con la democracia, la iglesia tiene 20 siglos. Y es una iglesia, pero la iglesia aboga por la democracia institucional. Como sistema político de la sociedad, pero la sociedad y la iglesia son sociedades distintas. De hecho, se habla de la sociedad política y de la sociedad eclesial. El gran peligro es querer sobreponer una a la otra o querer igualar una a la otra, y eso es un error. Colaboran, ayudan, pero cada una tiene su propia estructura y su propia misión. Padre, yo creo que debemos destacar, a propósito de la participación y los votos en el sínodo, la participación de la Conferencia del Episcopado Dominicano, representada en Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís y miembro del Consejo permanente de esta institución. Sí, de hecho, la participación de los obispos al interno del sínodo responde a una lógica que está establecida en el mismo documento que ya he citado. De acuerdo a la cantidad de miembros de una conferencia episcopal, son la cantidad de delegados. Por ejemplo, nuestra conferencia es una conferencia que no llega a 25 miembros, va un delegado. Si tuviéramos 50 o 35 o 40, fueran 2 delegados. Y según va creciendo el número. ¿Y quién los elige? La misma conferencia episcopal. Esto no es que... Porque, atención, va un delegado, no un representante de la conferencia episcopal. Va un delegado. ¿Cuál es la diferencia, padre? El representante debería ir a transmitir
si fuera el caso, lo que el grupo ha decidido. En cambio, el delegado te elegimos para que tú vayas y participes, pero lo que tú expresas allá es tu posición, es tu opinión, no no compromete a la conferencia episcopal. No hay un consenso. O sea, lo que tú llevas allá no es el consenso de lo que nosotros te mandamos a decir. Por eso nos representas allá. Te delegamos porque debe ir alguien del país y entendemos que tú eres la persona que puede ir allá. Participa con la dinámica propia del sínodo, que hace grupos lingüísticos, regionales o por preparación de los participantes, y ahí se discute y cada uno expresa lo que tenga que expresar. Bueno, en pantalla hemos estado viendo la participación en algunos momentos de Monseñor Alfredo desde el inicio, en el retiro. Sí, a la Y primera. yo no sé, cuidado si conoce al camarógrafo, porque o sea, inició abriendo con Monseñor Alfredo. Bueno, hay cada cosa, son cosas que no, pasan. pero es también la visión selectiva. Yo de una vez estaba buscando a los míos, y ahí entonces estaba Monseñor Alfredo. Cuando digo los míos, me refiero a las personas con las que uno se identifica por su país o la institución en la que trabajamos. Decía ahorita que hay que distinguir el sínodo en la Iglesia Católica Latina, porque el sínodo... Usted ha dicho varias veces, la Iglesia Católica Latina. Entonces hay otra Iglesia Católica no latina. No, Juan Pablo II lo decía de una manera muy bonita, decía, la Iglesia Católica tiene dos grandes tradiciones, que son como las dos alas con las que vuela la Iglesia, que es la tradición latina y la tradición oriental. Entonces, esa Iglesia oriental, que está bajo la autoridad del Romano Pontífice también, con los obispos, tiene un organismo de gobierno que se llama sínodo. Pero es muy distinto, porque el sínodo, salvando la distancia, el sínodo sería como una especie de lo que para nosotros es la conferencia episcopal, pero en la Iglesia Católica oriental. El sínodo es el que gobierna la Iglesia Católica de un rito. Entonces tienen potestad legislativa y solamente son los obispos. Solamente. Y no hay participación de laicos. No hay participación de laicos y ellos deciden, ellos regulan, ellos hacen normas, ellos como grupo gobiernan. Mencióneme algunos países que forman parte. Si usted va al oriente, va al Líbano, por ejemplo, ahí está la iglesia marronita, en la India está la iglesia melquita, son 21 iglesias sui iuris, se llaman. Son iglesias de tradición oriental que tienen su propia espiritualidad, su propia disciplina, no digo su propia fe, porque la fe es la misma, la fe católica, pero tienen un modo de gobierno distinto, este modo sinodal. Pero igual reconocen al Papa como autoridad máxima. Claro. Okay. De hecho, en la Iglesia Católica hay dos códigos de derecho canónico, uno para los orientales y uno para los latinos. Ya. Es la misma versión, pero respetando el lenguaje y la tradición de cada una de estas iglesias. Son 21 iglesias rituales. Padre, ¿se pudiera temer que en algún sínodo, en vez de unificar criterios, pudiera hacer un cisma, pudiera hacer una división por pensamientos muy marcados de algunas corrientes o personas? No. El temor es que la gente no entienda que es un sínodo. Entonces pueda darse con el sínodo, y se ha dado con el sínodo, lo que pasó con el Concilio Vaticano II, que ya lo advertía el cardenal Ratzinger. Después Papa Benedicto XVI decía, una cosa es el sínodo real y otra cosa es el sínodo mediático. Pasó con el Concilio Vaticano II. Una cosa era el Concilio Vaticano II, otra cosa era el concilio que llegaba a los medios de comunicación. Un sínodo no está para dividir, está para reflexionar. No está ni siquiera para legislar, para a menos que excepcionalmente un papa lo haga. Pero ese tipo de decisiones que pudieran marcar un cambio rotundo en la vida de la iglesia, se toman generalmente en un concilio. Todos los obispos que son igual responsables por la iglesia toman esas decisiones. El sínodo está para unir. De hecho, Papa Francisco, en uno de los sínodos pasados, sobre todo el de la Amazonía, que fue un sínodo especial, una asamblea especial, muy mediático. Sí, pero era un sínodo regional. O sea, de Europa aquí no vino nadie a eso, porque era un sínodo para una zona muy específica de un área de Sudamérica. Entonces ahí se creó el sínodo virtual y el sínodo real, hasta que el Papa, eso no sale nunca en la prensa, pero el Papa tuvo que intervenir en una de las tardes de la Asamblea Sinodal
llamando al orden y recordando que el sínodo existe en función de lo que él quiere que piense y que no se podía ceder a la lógica de lo que se pide allá afuera, es lo que la iglesia necesita. Entonces, utilizó un lenguaje bastante duro, bastante duro. O sea, recordando que el Papa es suprema autoridad de la iglesia y que el tema que se vino a hablar aquí no era un tema que era el que le interesaba a la prensa. Porque si no se empantana el sínodo y nos quedamos hablando solamente de una rueda y el sínodo es un tren. Por eso yo le decía, no podemos hablar del sínodo, de la sinodalidad, no. El sínodo va a tratar sobre el tema de la sinodalidad, 2 puntos. Misión, participación y comunión en la vida de la iglesia. Pues con esta última reflexión vamos a la pausa. Cuando retornemos, continuamos con el tema de la sinodalidad, pero antes queremos pasar con el diácono H, ¿cierto? Miguel H. Miguel H., reverendo diácono, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Adultos Mayores de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Don diácono, cuéntenos un poco sobre este reconocimiento que han recibido. Adelante. Así es, Michelle. Como ustedes estaban comentando, recientemente con mucha alegría hemos celebrado en el Palacio Nacional, junto al Poder Ejecutivo, la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, fecha que fue instituida el 1 de octubre por la Organización de las Naciones Unidas. Durante esa celebración, durante esa festividad, fue premiada el auspicio San Vicente Paúl de Santiago de los Caballeros, ya que esta institución tiene más de 100 años sirviendo y protegiendo a los adultos mayores que han sido abandonados por sus familiares. Durante esa premiación hubo mucho regocijo, hubo la participación también de otras instituciones que apoyan el servicio que se le da a esas instituciones que se dedican al cuidado de los adultos mayores. En nombre de la Comisión Nacional de la Pastoral de Adultos Mayores, el cual somos miembros del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, mediante la Ley 352 del año 98, agradecemos este gesto del Poder Ejecutivo de reconocer a esas instituciones que se dedican al servicio y al cuidado de los adultos mayores. Nosotros, como iglesia, pues también siguiendo la palabra de Jesús en sus evangelios, también nos dedicamos al cuidado y la atención mediante 35 hogares, asilos de ancianos que están bajo los auspicios de nuestra Iglesia Católica en toda la geografía nacional. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Gracias a la red de emisoras católicas Sudeca, la red de canales de televisión que se unen para llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Continuamos con este tema que de verdad cada día uno aprende más sobre la iglesia y uno se da cuenta de lo mucho que le falta por aprender y este don que tiene el Padre Joaquín como pedagogo, enseñarnos y darnos estas informaciones. Antes de irnos a la pausa estaba el diácono Miguel H. y nos hablaba sobre el Premio Protector de la Persona Envejeciente 2023 que fue otorgado por el gobierno dominicano. No sé si usted estaba por allá, padre, porque yo vi una foto reciente suya en un podio. Pero eso era como del Día de la Biblia. Ok. Septiembre pasado. Ya. Cuidado, sí, padre. Era otra cosa. Ya usted como enlace de la conferencia. Ok, perfecto. Entonces, mis hermanos, siempre se hace cortito el tiempo cuando estamos conversando con el padre Joaquín Domínguez sobre estos temas profundos. ¿Será que yo hablo mucho? No, es que la profundidad de sus análisis, que muchas veces entran un poquito como en la contradicción lógica y de costumbre del pensamiento que tenemos,
sobre la iglesia, su vida, su misión y su participación y su comunión a propósito del sínodo. Padre, como siempre, no te tengo que agradecer, no. Yo soy Es decir, aquí, padre, yo soy- mejor. No, me hace que vuelva más frecuentemente. dirá la Eso sí, padre. Pero sí agradecer a todos los amigos televidentes y radioyentes que siempre están en sintonía con este programa. Recordarles que estamos en el mes de Rosario, la devoción a Rosario, intensificarla. Claro, claro. Es Sí, importante. Mucha gente que no ha tenido la oportunidad de leer las escrituras porque no aprendió, la repasa con el rosario y no se da cuenta. Exactamente, hay que orar. Y estamos de cumpleaños y vamos a celebrar, vamos a ver. Ay, sí, Monseñor Tomás. Carlos Tomás Morel Diplán. Obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros, estuvo de cumpleaños, así que muchísimas felicidades a Monseñor. Ahí le ponemos su musiquita para que continúe celebrando con toda su feligresía y sus amigos. Reverendo Padre, ya al final de Padre Joaquín Domínguez, ya al final del programa, ¿algún mensaje para sus fans? No, yo digo fans, usted tiene seguiremos sus fans. dándole curso y siguiendo el sínodo durante todo el mes, porque no es un día el sínodo, No, seguimos ahí Seguiremos al pendiente. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Voz de los obispos, voz de la iglesia.